Buenos días. Ahora sí vamos a empezar el webinar. El webinar de hoy es para que veáis y conozcáis la nueva Analytics de Telematel. Vamos a ver cómo esta es una herramienta que nos ayuda a acceder al dato, en cualquier momento y de una manera sumamente ordenada, y nos prioriza también las áreas críticas para poder tomar las mejores decisiones, ¿vale? Para hacer este webinar cuento con la compañía de Adrià, que es el consultor que lleva todos los proyectos de implantación de este tipo de tecnologías. Vamos a pasarla, Adrià, no sé si alguno de vosotros ya lo conocéis. Hola. ¿Vale? Pero le ponemos cara. Y la verdad es que lo que vamos a ver es muy breve la agenda. Vamos a hacer un pequeño repaso de la utilización de este tipo de herramientas de Business Intelligence en nuestro negocio, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña comparativa para los que ya tengáis ClickView, que es el Analytics actual, el que teníamos, ¿no? hasta el momento de Analytics. Y vamos a ver la diferencia y luego lo vamos a ver en acción. Y lo vamos a ver viendo los indicadores de partida o de salida, ¿no? que veréis que está adaptado a las áreas críticas de vuestro negocio. Así que cuando quieras, Adrià, empezamos. Vale, gracias. Pues nada, como decía Carolina en el sumario lo primero que íbamos a repasar era un poco eso, que son las aplicaciones de BI, en qué consisten o qué tienen en común, ya independientemente de que sea Analytics o ClickView. Normalmente son aplicaciones que están pensadas para agrupar datos de diferentes orígenes o de una base de datos, de ficheros diversos, lo que sea, y darles un sentido un poco más lógico, que faciliten un poco la toma de decisiones, que nos los agrupe de una manera lógica y coherente, y que al final eso, sobre todo para lo que tiene que servir esto, es ayudarnos en la toma de decisiones. Entonces, este tipo de aplicaciones normalmente trabajan con los datos en memoria. Esto quiere decir que cada vez que hacemos una consulta, un filtro, lo que sea, la aplicación no se va a consultar a la base de datos el dato, sino que digamos que ya lo tiene precargado en la memoria, con lo cual el acceso a la información es casi instantáneo, y la experiencia de uso, pues bueno, no tiene nada que ver o es mucho mejor para el usuario que lo que podría ser pues un listado normal, una hoja Excel o bueno, la explotación de datos más tradicional, digamos. Vale, esto es un poco lo que comentaba, que la aplicación trabaja en memorias. Los indicadores acostumbran a ser rápidos y me permiten hacer una comparativa, pues por ejemplo, de un año a otro, o de una cifra respecto a una previsión, lo que sea, y me permite focalizarme en aquellos aspectos que no terminan de andar como queríamos. Lo que hemos comentado también. Esto permite una mayor usabilidad, y estos programas permiten también recopilar datos de distintos orígenes. Entonces ahora os explico un poco también la diferencia entre ClickSense y ClickView. Ya hasta ahora hemos estado, o el producto que usábamos de partida para los proyectos de Analytics era ClickView. Entonces ahora hemos empezado también a distribuirla el producto ClickSense. Son del mismo fabricante, ¿vale? Que es Click. Entonces ClickSense viene a ser un poco la evolución de ClickView. Al final son dos programas que tienen, la funcionalidad es exactamente la misma, es decir, que sirven para lo mismo. Lo que cambian sobre todo es la manera como accedemos a la información, ¿vale? ClickSense está integrado totalmente para web, a diferencia de ClickView, que tenía una versión de escritorio, que es la más común, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el ClickSense se va a instalar en un servidor como un servicio, y los demás usuarios desde web podrán acceder a él, ¿vale? Entonces, otra diferencia es también que ClickSense está pensado para poderse integrar o poderse visualizado desde dispositivos móviles. Esto es que cuando abrimos la página, digamos, la web de ClickSense, los objetos que contiene la web, los indicadores, se adaptan, se ajustan al tamaño de la pantalla desde la que lo estamos consultando.
Esto también hace que al final la usabilidad es mayor, la experiencia de uso en principio es más sencillo, la navegación, las hojas son un poco más limpias para entendernos, es un estilo de navegación del dato pues un poco distinto. ¿Vale? Y es multiusuario, a diferencia de la versión de escritorio de ClickView, que solamente lo puede usar una persona, o no es que solamente lo puede usar una persona, sino que cada sesión de ClickView es una licencia. Esto ya lo he comentado, al final es un servicio web, los usuarios se conectarán al servidor web para obtener la información, pero desde su propio puesto de trabajo, sin necesidad de que esté centralizado todo en un servidor y demás. Sí, Vale, entonces el licenciamiento lo comento también. Más o menos es bastante parecido en el sentido que el licenciamiento siempre es por usuario, al igual que ClickView, y una licencia te le da derecho a acceder a un usuario, ¿vale? Entonces os pasamos también a explicar un poco el tema, o entraría en materia en lo que son propiamente los indicadores, ¿vale? Los proyectos de ClickSense para empresas instaladoras, lo que partimos con una serie de indicadores, digamos, de salida, que en principio se deberían de ajustar a cualquier empresa que use la aplicación del Citelec, y contiene los siguientes indicadores: un cuadro de mando un poco con información general de la empresa, otro cuadro para poder llevar un poco un control de la dirección comercial, la evolución de la facturación, otra para llevar el seguimiento de los proyectos, es decir, ver en un momento determinado cuál es el estado de todos los proyectos que tengo abiertos, los que he cerrado, cuánto imputo, cuánto facturo, si ver si hay un desfase entre estas dos magnitudes, etcétera. Luego un control comercial para poder controlar los presupuestos, los plazos de aceptación, el porcentaje de aceptación de los mismos, verlo, analizarlo por cliente, etcétera. Y otro control de imputaciones, pues sobre todo pensado para poder llevar un control más de la mano de obra, ¿vale? Entonces voy a cerrar ahora la presentación, os abro la página web. Esto que estáis viendo ahora es un poco el portal al que accedemos para poder empezar a consultar los indicadores. Yo aquí ahora ya estoy registrado, pero yo cuando entro me registro con mi usuario de Windows. Entonces, cuando yo entro, automáticamente digamos que el administrador del sitio web, es decir, nosotros, podemos crear aquí en la parte izquierda esto que llaman streams, que son un poco los hilos de consultas que cada usuario va a poder ver. Entonces aquí podríamos crear tantos como fueran necesarios, pues crear uno para, yo que sé, agentes comerciales, para compras, para administración, lo que hiciera falta, ¿vale? Y los documentos o las aplicaciones que lo llaman son estas que veis aquí en la parte central. Yo voy a abrir ahora la demo de la parte de empresas de obras y servicios, como os he dicho, y el primer indicador que nos encontramos es este, lo que os he comentado, el cuadro de mando. Es una pantalla de inicio al final que nos enseña la información muy resumida. Voy a seleccionar solamente un ejercicio. Vale, y aquí lo que me está sacando es eso, la cifra de facturación del ejercicio que selecciono, me la compara con la cifra de facturación del ejercicio anterior. En el mapa me muestra un puntito por cada dirección donde hago facturación, ¿vale? El tamaño de las bolitas va en función del importe de facturación de la misma, ¿vale? El número de clientes a los que le he facturado este año, el número de obras que he cerrado este año, el número de presupuestos que he aceptado este año, toda información relativa a este año. Si yo cambiara aquí, pues selecciono el ejercicio 17, pues me lo calcula para el ejercicio 17, y la comparativa siempre me la está haciendo contra el año anterior. Es decir, los datos que me saca la flecha amarilla es porque el dato se mantiene estable de un año a otro. Los que son verdes es que el dato ha aumentado, en ese caso de manera positiva, y los que son rojos es porque se ha reducido la cifra, ¿vale? Entonces en todas estas casillas yo puedo hacer clic para irme a ver el detalle del dato, ¿vale? Por cierto, todos los gráficos, mapas, etcétera, se pueden ampliar para hacerlo más a pantalla completa, digamos. Si yo pulso el botón dirección comercial,
me lleva a esta hoja donde puedo hacer un análisis de la facturación, ¿vale? Lo que he comentado antes. ¿Esto cómo funciona? Yo aquí en el gráfico este de los cuadrados, lo que es cada cuadrado es, digamos, que representa un cliente, ¿vale? El tamaño del cuadrado es en función de la facturación que he hecho yo a este cliente, es decir, que los cuadrados más grandes o el total del gráfico, digamos, sería el total de facturación. Cada uno de los cuadraditos que lo componen sería la facturación de un cliente. Cuanto más grande es el cuadrado, mayor es la facturación. Y luego el color del cuadradito va en función del crecimiento en la cifra de la facturación respecto del año anterior. Es decir, los tonos que están más así rojizos o naranjas y demás indican un crecimiento, los tonos azules indican un decrecimiento respecto a la cifra de facturación del año 17, ¿vale? Si me sitúo encima del cuadrado, pues me saca aquí un pequeño resumen con el porcentaje de crecimiento un año a otro y el total facturado en el ejercicio que estoy analizando. Estos dos gráficos me sacan la evolución de la facturación de un año a otro y de la facturación contra las compras, y debajo tengo el detalle de cada cliente, cuál es el importe facturado de un ejercicio a otro y la diferencia, ¿vale? Entonces aquí tengo este cuadro donde yo lo que puedo hacer es seleccionar el criterio por el cual quiero hacer el análisis. Ahora mismo hay solamente estos conceptos, pero podríamos añadir aquí de nuevo si hiciera falta, ¿vale? Si yo, por ejemplo, selecciono por tipo de obra, ahora lo que me está haciendo es que cada uno de los cuadrados que componen este gráfico representa un tipo de obra, ¿vale? Al final el criterio es el mismo que el otro gráfico, o la información es la misma, lo que cambia es el criterio por el cual agrupo la información, ¿vale? Cuanto mayor es el cuadrado del tipo de obra, pues mayor es la cifra de la facturación, ¿vale? Y debajo ahora pues el gráfico con el detalle, en lugar de verlo por cada cliente, lo estoy viendo por cada tipo de obra. Es decir, que en ese sentido es bastante dinámico en el momento que yo puedo seleccionar el criterio por el cual analizo la información, ¿vale? Luego voy a entrar un poco también en lo que es el tema este de los presupuestos, que al final es un poco ver eso, la evolución o ver el número de presupuestos que se ofertan, que se presentan, y hacer un poco una estadística de cuántos de estos presupuestos finalmente me aceptan, ¿vale? Aquí en este caso, bajo la selección que yo tengo por ejercicio, me está diciendo que de cada 100 presupuestos que presento se me aceptan 58, de cada 100 euros que presupuesto me aceptan 47, el margen ofertado y el margen aceptado. Y luego a nivel de explotación ya más de una tabla, pues lo puedo ver para cada vendedor, el número de presupuestos que tiene, a qué clientes se los he enviado. Incluso podría bajar al detalle de ver cada uno de los presupuestos de cada cliente a los que le he enviado la información, ¿vale? Bueno, luego tenemos también esta pestaña de seguimiento de obras, que seguramente es la más estratégica para lo que queremos hacer. Esto me permite llevar un control de las diferentes obras que yo tengo, bueno, que tengo en realidad abiertas o que tengo cerradas, ¿vale? Por aquí yo puedo seleccionar el estado de la misma, pues podría hacer un análisis solamente de las que están cerradas, ¿vale? Yo en este caso voy a seleccionar solo las que están en curso. El gráfico este con las bolitas, voy a hacerlo un poco más grande. Cada una de las bolas, digamos, es una obra. Entonces el eje horizontal representa el coste imputado en esa obra, y el eje vertical representa el importe facturado. Es decir, que las bolitas que están más a la derecha indican cifra de facturación, las que están más arriba indican coste imputado. Cuando una bolita está muy, por ejemplo, muy hacia arriba y se ha desplazado poco horizontalmente, pues vendría a indicar que se está imputando mucho, pero se está facturando menos de lo que se imputa, digamos. Entonces yo aquí podría hacer una selección. Aquí me dice un poco información general en cuanto a los días que tardo en cerrar las obras, el margen que me queda para las obras cerradas, las obras que tengo seleccionadas en este momento, y aquí en la tabla puedo ver al detalle, ¿vale? Para cada una de las obras, pues información muy habitual, pues la descripción, el estado, etcétera, etcétera, el coste presupuestado, la venta presupuestada, el margen objetivo, es decir, el margen según presupuesto, y luego el margen real según la ejecución de la misma obra. Este margen real lo calcula en base a la cifra de importe facturado para
para cada una de las obras, el coste imputado, y luego también me presenta este desglose, ¿no?, de los diferentes conceptos por los que yo he imputado en mano de obra, en servicios, en material y en otros conceptos, ¿vale? Toda esta información o todos los indicadores, ya sabéis que esto es un producto que está pensado para ser personalizable a las medidas de cada uno, ¿vale? Siempre partimos de esos indicadores de salida, pero luego más adelante pues lo suyo o lo que nosotros queremos también incentivar y proponeros es eso, terminarlo de ajustar a la medida para que sea realmente un producto adaptable a vuestras necesidades. Luego aquí, bueno, este gráfico os lo enseño también un momento, pero lo que puedo ver es eso, para cada obra puedo analizar la estructura que tiene, a ver si encuentro alguna por aquí que tenga una estructura un poco más compleja. Podría ver para cada una de las obras la estructura de partidas que tiene, qué es lo que he imputado en cada partida, etcétera, etcétera. El coste de cada una de las partidas, es decir, llevar el análisis un poco más en profundidad, que no simplemente quedarnos en lo que es la obra, sino que analizar las diferentes capítulos o partidas que van a componer eso, una obra. Tenemos también este indicador para llevar un control del almacén, ¿vale? Esto más que nada es en el momento en que yo hago la carga de datos, lo que me está enseñando es el importe del valor de stock, ¿vale? Otra pestañita para ver el detalle de las imputaciones. Esto al final sería un listado de los partes, pero sí que me permite pues eso, un montón de flexibilidad en cuanto a los filtros que yo puedo aplicar, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, aquí podría coger solamente las imputaciones de un empleado concreto, de un mes concreto del año, etcétera, etcétera, ¿vale? Como totalmente flexible, ¿no? Sí. Las necesidades de lo que se está... Sí, no lo he comentado, pero por supuesto también toda la información que podéis ver por pantalla en un momento dado se puede exportar también a una hoja Excel, ¿vale? Nos exporta la información tal cual la estamos viendo en ese momento en pantalla. Bueno, y luego por último también tenemos una tabla para poder explotar la información de todo lo que es relativo a las compras, a valores de compras, facturación y facturación de proveedores y de servicios, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, estos eran un poco los indicadores de salida de los cuales hacemos partir los proyectos normalmente, pero siempre lo que he comentado antes, todos ellos, o podemos hacer una ampliación aquí de estos indicadores, o este producto es personalizable a las necesidades concretas de cada uno de vosotros. Siempre partimos de estos indicadores que habéis visto, pero es posible crear de nuevo, y como digo aquí, se pueden crear indicadores a medida de cualquier circuito, departamento, pues eso, cobros, estadísticas de proveedores, de clientes, de pagos, de valor de evolución del valor de inventario, un seguimiento un poco más avanzado de las obras, de los presupuestos, lo que fuera, ¿vale? Bueno, ahora si queréis podemos aprovechar que está el día y bueno, podemos abrir, digamos, un poco el apartado de preguntas.